En una aldea remota, rural y de difícil acceso de Oaxaca, perdida entre cerros y caminos de tierra, la vida pasaba lenta, como el río que apenas y se escuchaba correr. Allí, entre el olor a leña y tierra mojada, apareció un anciano que nadie había visto antes. Venía desde la vereda con paso cansado pero firme, apoyándose en un bastón que golpeaba la tierra con un sonido seco, casi como si marcara su presencia. Llevaba un morral viejo al hombro, y su ropa parecía haber sido parte del polvo del camino. ¿Quién será ese?, preguntó don Julián desde su banquito de madera, donde siempre se sentaba a mirar el camino. No lo sé, respondió doña Inés, que estaba de paso con su canasta de huevos, pero trae mirada de los que ya han visto cosas que mejor no contar. Su nombre era Fidel. Eso se supo porque él mismo lo dijo una vez, sin mirar a nadie, pero pronto empezaron a llamarlo Don Fidel. Algunos lo hacían por respeto, otros porque algo en su forma de andar imponía cierta distancia. Su piel era morena, arrugada como cuero reseco por años de sol, y sus ojos parecían enterrados en sombras. Nunca sonreía, nunca preguntaba nada, solo murmuraba palabras raras como rezos en idioma viejo. «Ese señor huele feo, abuela», dijo Carmela al pasar cerca de él. «No lo mires tanto, niña», respondió su abuela con un susurro. «Huele a cementerio». Una tarde, con la llovizna cayendo como ceniza del cielo, se escucharon gritos en una casa. Un niño había enfermado de pronto. Su madre pedía ayuda desesperada. Nadie sabía qué hacer, hasta que don Fidel apareció. «Háganse a un lado», ordenó mientras se agachaba junto al niño. Los muertos se inquietan cuando uno los molesta. Sacó unas hierbas del morral y las frotó en el pecho del niño, murmurando esas palabras que nadie entendía. La gente lo miraba desde la puerta, con miedo, con duda, con respeto. Desde ese día, las cosas cambiaron. Los hombres empezaron a decir que don Fidel hablaba con los espíritus. Algunos aseguraban haberlo visto en el panteón, solo, en la noche, parado frente a las tumbas, sin velas ni oración. Nadie sabía de dónde venía, pero todos sabían que había llegado alguien que no debía llegar, y nadie se atrevía a preguntarle por qué. Después de aquella tarde en que don Fidel sanó al niño con hierbas y murmullos, el pueblo entero cambió. Al principio, nadie se atrevía a hablar del asunto abiertamente, pero las miradas entre vecinos ya no eran las mismas. Algunos lo veían como un enviado, otros como un aviso. Pasaron los días y empezaron a suceder cosas que antes no pasaban. Gallinas aparecían muertas en la madrugada, con los ojos abiertos y las patas estiradas. Los perros aullaban sin razón. Los niños despertaban sudando, diciendo que una voz les hablaba desde la oscuridad. «Mi marido y yo discutimos por una tontería», dijo doña Ramona al grupo de mujeres junto al pozo. «Luego me di cuenta de que en casa olía a azufre». «Eso no es normal», comentó doña Luz. «Hay algo moviéndose entre nosotros. Y no es cosa buena». Fue entonces que, poco a poco, empezaron a buscar a don Fidel, que ya era considerado un curandero para algunos, brujo para otros, y había gente que ni quería nombrarlo. Al principio llegaban con respeto, casi con vergüenza. Él los atendía sin cobrar, sin decir mucho, usando ramas secas que pasaba sobre sus cuerpos, escupiendo aguardiente al fuego mientras murmuraba con voz baja. Pero pronto, la fila de necesitados se volvió larga. Venían de todos lados, con caras pálidas, con preguntas que solo él parecía poder responder. Y fue entonces que don Fidel comenzó a pedir algo a cambio. «Si quieres que sane a tu hijo», dijo una tarde mientras acomodaba sus frascos en la mesa, «tráeme 2 mazorcas buenas y un cuarto de frijol». La gente no tenía dinero, pero en ese lugar se aprende a pagar con lo que se tiene. Llegaban con gallinas flacas, con quesos aún tibios, con leña amarrada en haces, y nadie se quejaba. «Así debe ser», decían las señoras sentadas a la sombra del mezquite. «El don del viejo no es gratis.
Con el tiempo, don Fidel empezó a ofrecer cosas más fuertes, limpias pesadas, amuletos tejidos con pelos y huesos, rezos que hacía solo a medianoche. «Esto no es cosa sencilla», explicaba con voz ronca mientras miraba al fuego. «Si no pagas, la sombra se queda a tu lado». Nadie le discutía, nadie se atrevía a mirarlo directo a los ojos. En ese lugar donde el hambre era grande y la esperanza poca, el miedo valía más que el dinero, y don Fidel lo sabía. Mientras más miedo sentía la gente, más firme se volvía su sombra, más llena su mesa, más oscuro su nombre. Con el paso de las semanas, don Fidel ya no era solo un hombre raro con un bastón y un morral viejo. En el pueblo, su nombre empezaba a pesar. Ya no lo miraban como un simple forastero, sino como alguien que sabía cosas, que veía más allá. Una mañana fría, mientras calentaba sus huesos junto al fogón, Fidel se dio cuenta de algo que lo cambió todo. La gente no solo buscaba curarse, buscaba creer, quería esperanza, un motivo para aguantar el día siguiente, y entonces dejó de ser curandero, para volverse otra cosa. «La enfermedad del cuerpo se va», dijo mientras removía las brasas, «pero la del alma, esa necesita más». Comenzó a hablar de caminos cerrados que podían abrirse, de destinos torcidos que podían enderezarse, de oportunidades que el mundo invisible podía regalar. No ofrecía soluciones, ofrecía sueños. Y los vendía con voz suave, con mirada sabia, con manos llenas de humo. «Yo puedo ayudarte a conseguir lo que quieres», le dijo a un jornalero con lágrimas secas en las mejillas. «Pero necesitas fe y un pequeño pago de corazón». El hombre asintió sin pensarlo. La gente, desesperada y sin rumbo, empezó a seguirlo como si fuera profeta. Su choza ya no olía solo a hierbas y aguardiente. Ahora también olía a cera quemada, a tabaco, a incienso. Vendía limpias, velas negras, amuletos contra la envidia, protecciones para el mal de ojo, trabajos para atraer lo que te hace falta. «No dudes de mí», ordenaba mientras preparaba un frasco lleno de cosas extrañas. «Si dudas, la desgracia cae». Poco a poco, mujeres golpeadas, hombres arruinados, borrachos tristes, jóvenes sin rumbo. Todos llegaban a su puerta con los ojos vacíos y la fe tambaleando. Él los escuchaba con paciencia falsa, asintiendo con lentitud, como quien entiende todo, pero no revela nada. Cada historia que escuchaba la convertía en llave. Miraba sus heridas, sus culpas, sus silencios, y encontraba ahí la forma de entrar. Jugaba con el dolor como quien mueve una vela sin apagarla. Despertaba miedos dormidos con palabras suaves. No gritaba, no amenazaba, solo insinuaba. «Todo se puede cambiar», decía mientras cerraba la puerta con calma. «Pero nada es gratis». Así, sin que nadie lo notara, don Fidel dejó de curar, para prometer. No ofrecía alivio, ofrecía un futuro mejor, uno que parecía al alcance, pero siempre detrás de una vela encendida, de una moneda entregada, de una lágrima caída, y esos sueños que regalaba con palabras dulces. Un día se cobrarían, y el precio no sería bajo. Los sueños ofrecidos por don Fidel se esparcieron como semilla en tierra herida. Quien escuchaba, regresaba con otro. Y así, su choza se llenó de rostros vencidos por la vida. Ya no bastaban las promesas. Ahora venían por necesidad. Llegaban al amanecer arrastrando los pies, con la ropa húmeda del sereno. No pedían permiso para llorar. Hombres ojerosos por noches sin dormir. Mujeres con las uñas rotas de tanto apretar los puños. Jóvenes que ya no creían en mañana. Don Fidel no los miraba con compasión. Desde su banquito los observaba entrar como quien reconoce la grieta antes del derrumbe. Su mesa, cubierta de frascos y trapos, parecía altar o trampa. Tal vez ambas. «Habla sin miedo», dijo a una mujer que no dejaba de mirar el suelo. «Lo que se calla
se pudre. Ella levantó los ojos, rojos, turbios, y empezó a contar. No importaba si era verdad. A Fidel solo le bastaba el temblor en la voz. Ahí estaba la llave. Mi marido se fue con otra, murmuró. Porque alguien te lo robó con malicia, aseguró él. Pero eso se revierte, si estás dispuesta. Los demás escuchaban desde afuera, esperando turno. Nadie preguntaba qué pasaba dentro. Todos sabían que ahí no se ofrecían recetas ni consejos, sino caminos torcidos con condiciones. Las soluciones venían envueltas en instrucciones que se murmuraban al oído. Caminar descalza al panteón, enterrar un diente con una moneda, dormir con una vela encendida bajo la cama. Fidel hablaba con calma, como si no hubiera prisa, pero cada palabra empujaba más hondo. Las mujeres se iban con listones atados en la muñeca, los hombres con marcas de ceniza en la frente. Algunos decían sentir alivio, otros algo más raro, como si alguien más los mirara desde dentro. No es magia, explicó una vez. Es obediencia, y obedecían. No porque confiaban, sino porque no veían otra opción. Don Fidel aprendía rápido, escuchaba más de lo que decía. A cada persona que entraba le sacaba algo. Una culpa, un rencor, una promesa rota. Con eso tejía sus respuestas, personalizadas como trampa vieja. La gente decía que ayudaba, pero nadie hablaba de las pesadillas, de las voces, del frío que quedaba después. En silencio, el pueblo empezó a cargar una inquietud que nadie nombraba, y don Fidel seguía escuchando. Había quienes salían de la choza de don Fidel con el alma en paz, y había quienes salían cargando algo peor. Julián fue uno de esos. Un ranchero de manos duras, espalda ancha y mirada que había visto demasiadas cosechas perdidas. Llegó una tarde con las botas llenas de lodo y el sombrero en la mano, como si el orgullo le pesara más que el cuerpo. «Mi tierra se muere», dijo sin rodeos. «La milpa no levanta, las vacas abortan, el corral huele a desgracia». «Es envidia», respondió don Fidel de inmediato como si ya supiera. «Te quieren ver caído. Pero eso se revierte, si haces lo que te digo». Le vendió un sueño envuelto en promesas viejas, entierros en cruz, velas negras hundidas en el lodo, un círculo de sal justo al centro del maizal. «Hazlo al amanecer», ordenó mientras le entregaba un costal de cosas. «Y tu rancho va a revivir». Julián no dudó. Lo hizo todo, como niño que sigue instrucciones con fe ciega. Pero nada cambió. Una semana después, volvió. Esta vez no con el sombrero en la mano, sino con los puños cerrados. «¡Me mentiste, viejo!», gritó mientras golpeaba la mesa con fuerza. «¡Me hiciste quedar como pendejo!». Don Fidel no se inmutó. Aplastó una hoja seca entre los dedos, escuchando su crujido como si lo disfrutara. «No hables así», dijo con voz baja. «Si falló, es porque alguien te trabajó más fuerte. Yo puedo ayudarte, pero vas a necesitar valor». Esa noche lo llevó al corazón del maizal. La luna se colaba entre las hojas secas, rompiéndose en pedacitos sobre la tierra. Julián no preguntó nada. El miedo ya lo había vencido. Don Fidel sacó un frasco oscuro de su morral. El líquido adentro parecía vivo, espeso, inquieto. «Tómalo», indicó sin titubear. «Es para purificarte». Julián lo bebió sin pensar. Segundos después, cayó de rodillas. Vomitó sangre. Se retorció como si algo le desgarrara el alma desde dentro. El brebaje no era purificación, era veneno. Un castigo silencioso. Don Fidel no podía permitir que alguien lo desafiara, que dudara de su palabra. Para él, Julián había roto el orden, y quien contradice su verdad no merece seguir respirando. Don Fidel lo observó sin mover un dedo, con la calma de quien presencia algo inevitable. Cuando el cuerpo quedó inmóvil, murmuró: «El diablo vino por tu alma, Julián, y nadie puede detenerlo». A la mañana siguiente, los vecinos encontraron su cuerpo entre las mazorcas, torcido,
pálido, con los ojos llenos de tierra. El pueblo seguía hablando de Julián, del cuerpo encontrado entre las mazorcas, del silencio extraño de don Fidel al día siguiente. Muchos lo miraban con más respeto, otros con más miedo. Pero nadie imaginaba la verdad. Don Fidel no era tan poderoso como presumía. No tenía dones especiales ni pactos oscuros. Era solo un hombre que sabía leer la desesperación y convertirla en negocio. Un vendedor de sueños caros, aprovechándose de la ignorancia y la necesidad. Elena llegó justo cuando el sol empezaba a bajar detrás de los cerros. Era joven, morena, con las manos temblando y el rebozo cubriéndole la cara. Caminó despacio hasta la choza, como si cada paso le pesara en el corazón. «Quiero que se case conmigo», dijo entre sollozos, sin levantar la mirada. «Quiero que vuelva don Fidel. Él era mío». Fidel la observó con esa calma fingida que usaba para medir a la gente. Ladeó la cabeza como si pudiera ver dentro de ella. «Eso se puede», respondió con tono grave. «Pero necesitas hacer un amarre fuerte». Elena tragó saliva. Asintió. Las instrucciones fueron perversas. Agua de calzón. Café mezclado con un pedazo de su ropa interior. Un conjuro repetido frente a la luna, con una vela negra encendida. Cualquier otra persona habría dudado, pero Elena estaba dispuesta a todo. Era su sueño casarse con ese hombre, tener una familia. «Si lo haces tal cual», aseguró Fidel, «él va a volver a tus brazos». Ella hizo cada paso, una y otra vez, pero el muchacho no volvió. Al contrario, se alejó más, dejó de hablarle y al poco tiempo se casó con otra muchacha del rancho vecino. Elena regresó deshecha, los ojos hinchados, la voz rota, las manos temblando de rabia. «¡Me engañaste!», gritó mientras golpeaba la mesa. «Me diste brujerías que no sirven para nada». «Cállate, muchacha», ordenó don Fidel con dureza. «No es mi culpa que él no te quiera». Ella cayó de rodillas, suplicó, maldijo, lloró como si tuviera fuego en el pecho. Fidel soltó un suspiro cansado, como si la molestia de ella fuera un estorbo. «Te voy a dar una última limpia», dijo, «pero tienes que tomar esta infusión aquí mismo». La llevó hasta la orilla del río, donde el viento golpeaba las piedras y los sapos cantaban escondidos entre los juncos. Le entregó un jarro de barro con un líquido oscuro. Elena bebió. Segundos después, se llevó la mano al cuello buscando aire. Sus piernas cedieron. Cayó de lado, convulsionando, con un hilo de espuma escapando por la boca. Don Fidel solo retrocedió un paso para no ensuciarse. «La culpa fue del destino», murmuró mientras el río arrastraba un rastro delgado de sangre. A la mañana siguiente encontraron su cuerpo pálido, mirando hacia los cerros como si buscara algo que jamás volvió. La muerte de Elena no detuvo a don Fidel. Al contrario, quienes conocían su verdadero rostro callaban por miedo, y quienes no lo conocían seguían llegando con más fe que juicio. Don Fidel seguía haciendo víctimas, sobre todo a los que discutían con él o descubrían que sus milagros eran trucos viejos, palabras acomodadas para manipular corazones frágiles. Pero para muchos, su sombra seguía siendo guía, refugio, solución. Tomás fue uno de esos que todavía creían. Vivía al pie del cerro, en una casa humilde rodeada de árboles secos. Era un hombre callado, trabajador, de esos que guardan el dolor para no preocupar a nadie. Pero esa tarde, llegó a la choza con los ojos rojos, como si hubiera pasado la noche entera peleando con sus propios pensamientos. «Mi mujer no puede tener hijos», dijo bajito, mirando el suelo. «Ya no sé qué hacer, don Fidel». Fidel lo escuchó sin emoción, como si ya supiera la historia desde antes que él la contara. Acomodó un frasco, movió otro, hizo ruido a propósito. «Ella sí puede tener criatura», respondió con firmeza. «Lo que pasa es que alguien le tapó el vientre. Hay mal en tu casa». Tomás abrió los labios para preguntar, pero Fidel siguió hablando,
cortándole el aliento. «Te voy a dar lo que ocupas. Con esto se abre todo». Le vendió frascos con hierbas, rezos nocturnos, baños especiales y un ritual con un huevo negro que debía romperse al amanecer. Tomás siguió las instrucciones al pie de la letra. Cada paso, cada rezo, cada vela. Pero nada funcionó. Regresó a la choza una semana después, con el corazón hecho pedazos y la paciencia gastada. «Eres un mentiroso», gritó golpeando la puerta. «Jugaste con mi angustia». La puerta se abrió despacio. Don Fidel salió sin prisa, sosteniendo el bastón como adorno más que como apoyo. «Baja la voz, hombre», dijo mientras se acercaba. «Si no funcionó, es porque ocupas una limpia más profunda. Vamos al monte». Tomás dudó un segundo, pero el deseo de ser padre pudo más. Lo llevó a un claro escondido entre la maleza. Los grillos cantaban fuerte, como si avisaran que algo malo se acercaba. Fidel sacó un jarrito con un líquido oscuro. «Tómate esto, es para la virilidad, te va a dar más fuerza todavía», ordenó. «También es para abrir los caminos». Tomás bebió. Confiaba por última vez. El efecto fue inmediato. Cayó de bruces, escupiendo sangre, raspando la tierra con las uñas mientras el veneno le quemaba por dentro. Intentó pedir ayuda, pero solo salió un gemido ahogado. «Así tenía que ser», murmuró Fidel mientras lo veía morir. «Los que exigen demasiado siempre terminan mal». Lo dejó tirado entre raíces secas, seguro de que al amanecer el pueblo culparía al destino, al frío, a un mal espíritu, a cualquiera, menos a él. Las muertes empezaron a sentirse como espinas enterradas en el aire. Primero Julián, luego Elena, luego Tomás. 3 personas muy distintas, encontradas en lugares diferentes, pero con el mismo rastro que helaba la sangre. La boca manchada de rojo, los ojos mirando al vacío, la piel dura como si el frío los hubiera agarrado antes de tiempo. El pueblo empezó a temblar. Nadie lo decía en voz alta, pero las miradas entre vecinos lo gritaban. Algo oscuro andaba caminando entre ellos. Algo que no era espíritu ni animal, algo más cercano, más humano. Don Fidel, mientras tanto, jugaba su papel. «Esto es obra del diablo», decía con voz suave mientras acomodaba velas negras sobre la mesa. «O de la envidia, o de la debilidad del alma». Y la gente le creía. No porque fuera sabio, sino porque el miedo hace creer hasta en piedras. Cada muerte traía más gente a su choza. Llegaban con pasos cortos, rezando por dentro, pidiendo explicaciones que nadie más podía o quería darles. «¿Don Fidel? ¿Usted cree que esto nos pueda alcanzar?», preguntaba una mujer mientras apretaba su rosario. «Si no haces lo que te digo», respondía él sin parpadear, «la sombra se te va a pegar al pecho». Su voz, baja y lenta, entraba en la gente como espina, y todos obedecían, todos. Para justificar los cadáveres, don Fidel inventaba razones nuevas cada día. Las palabras cambiaban, pero el efecto era el mismo. Más miedo, más consultas, más manos extendiendo pagos en gallinas, leña o monedas viejas. Y mientras los demás enterraban a sus muertos, don Fidel seguía vendiendo amuletos, brebajes espesos, protecciones inventadas, sueños rotos envueltos en humo. Ahora, el terror del pueblo ya no venía del cerro ni de la noche, no venía del río ni del viento. Venía de la choza del anciano que todos respetaban sin saber por qué. Y lo peor era que cada día que pasaba, más personas tocaban su puerta. El rumor de las muertes ya era un filo constante en el pueblo. Nadie dormía tranquilo. Nadie caminaba solo después del anochecer. Y aunque muchos seguían creyendo en don Fidel, otros empezaban a notar que las sombras siempre pasaban cerca de su choza. Una noche, cuando el viento sonaba como machete rozando hojas secas, llegó Martín. Era un hombre fuerte, curtido por el trabajo, pero esa noche su rostro traía miedo.
«Quiero que me limpies, don Fidel», pidió con la voz baja. «He sentido cosas raras. Miedo de morirme como los otros». Fidel lo miró con esa paciencia venenosa que ya se había vuelto parte de él. Abrió sus frascos despacio, fingiendo sabiduría. «Claro, hijo», dijo mientras revolvía un líquido oscuro. «Tómate esta agua bendita». Martín tomó el jarro, pero no bebió. Lo acercó a la nariz y frunció el ceño. «Huele raro», comentó, tenso. «No seas cobarde», respondió Fidel con dureza. «Si no confías, la desgracia te va a tragar». Martín lo miró fijamente. Por primera vez, alguien lo enfrentaba sin bajar la cabeza. «¿Y por qué tú nunca tomas lo que das?», preguntó con tono cortante. Ese instante fue suficiente. Fidel quedó quieto, apenas un segundo. Pero Martín lo vio todo. El nervio en la garganta, el temblor leve en los dedos, la furia contenida en los ojos al ver que su plan fallaba. Retrocedió y entendió. Sin pensarlo, tiró el jarro contra el suelo. El líquido se regó en la tierra como sombra espesa. Martín salió corriendo cerro abajo, tropezando con piedras, empujado por el puro terror. Llegó a la comandancia casi sin aire. «¡Es él!», gritó entrando. «¡Él los mata! ¡A todos!». Les contó del veneno disfrazado de milagro, del nerviosismo de don Fidel, de cómo se enfureció al verse descubierto, de los rituales falsos y de las mentiras que sembraban muerte. Esa misma noche, la policía fue por don Fidel. Lo sacaron de su choza a golpes, entre insultos y empujones. Las velas negras quedaron tiradas como testigos mudos. En la comandancia lo sentaron frente a una lámpara encendida. «Confiesa, viejo», gritó un agente. «¿Qué les diste?». Por primera vez, sintiéndose sin salida, don Fidel lloró. «No vendía sueños», admitió derrotado. «Vendía mentiras, y todas llevaban muerte». Después de ser arrestado, don Fidel fue arrastrado a empujones hasta la celda más oscura de la comandancia. Lo tiraron al suelo como a un perro viejo. Ni así perdió el gesto altivo. Pasó los días maldiciendo, golpeando los barrotes, lanzando conjuros al aire. «¡Todos ustedes van a caer!», gritaba. «¡Nada puede con mis poderes!». Los agentes lo ignoraban al principio, pero por las noches, cuando todo quedaba en silencio, se oían sus susurros. Palabras antiguas, rezos al revés, promesas que helaban la piel. Algunos decían que hablaba con el diablo, otros que ya estaba loco. Pero don Fidel no estaba loco. Estaba convencido de su poder. Hasta que amaneció muerto. Lo encontraron recostado contra la pared, con la boca manchada de rojo y la lengua hinchada, igual que sus víctimas. Junto a su cuerpo, sobre el suelo frío, había un pedazo de papel sucio, escrito con letra temblorosa: «Nunca juegues con los sueños de la gente». Nadie supo qué pasó realmente. ¿Fue suicidio? ¿Venganza? ¿Algo más? Algunos decían que el diablo vino a cobrarle las mentiras. Otros juraban que fue una de sus víctimas, regresando en forma de castigo. Pero la verdad era una sola. Fue castigo, y de los que no dejan huellas. El cuerpo fue enterrado lejos, sin cruz, sin nombre, sin velas. Ni los más devotos quisieron rezar por su alma. Su choza quedó vacía, pero viva de ecos. Por las noches, el viento traía voces, a veces risas viejas, a veces llanto, a veces solo un murmullo que parecía repetir promesas rotas. «Yo lo escuché», dijo un niño al pasar. «Me ofreció lo que más quiero. Sí le daba algo mío». Desde entonces, en la aldea quedó una advertencia, dicha entre dientes por las mujeres al calor del fogón: «Nunca cuentes un sueño antes de que se cumpla, porque alguien puede robártelo». Y aunque la vida siguió su camino, nadie olvidó al anciano que convirtió la fe en trampa y los sueños en muerte. Espero que esta historia les haya gustado.
Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.